¿Quién de ustedes padece de ansiedad? ¿Quién de ustedes padece de depresión? Pues quién no, más bien. Más bien, ¿quién no, caray? Tú puedes ver a alguien así, aquí, en este estudio, o en una cena, o en una comida, inmediatamente decir, hijo, esa chava, qué cañón la ansiedad que tiene. ¿Sí? Desafortunadamente sí. Ok. Del 1 al 10, ¿qué tan ansiosa me ves a mí? Ya, la verdad. Un 7. Un 7. ¿7 es alto? 7 es alto. Es pues, alto. Claro. Ok. ¿Quién es más ansiosa? Yo o Rebeca. Pienso que tú, Marta. Sí. Rebe también, pero menos. Ok. ¿Qué es ser ansiosa? Pues eso que decías hace rato, o sea, estar todo el tiempo on the go, ¿no? Sí. Esta sensación continua de que algo tengo que hacer y si no estoy haciendo algo me siento incómodo. Esta dificultad o incapacidad para simplemente relajarte y ver el atardecer. Ok. ¿Pero ansioso es nervioso? Pues es un sinónimo, sí. Sí. Es un sinónimo. O sea, nervioso es como el término coloquial, pero la ansiedad ya es O sea, una ¿cómo se condición. dirá ansioso como en palabras coloquiales? Con los nervios de Estresado. punta. Con los nervios de punta. Nervios de punta. En, Sí. en alerta, en qué En pasó, ansiedad, en qué ansiedad. pasó, en qué pasó. Sí. 100%. El cerebro está siempre nerviosa. como en hiperalerta, ¿no? Todo el tiempo en alerta. Sí, Como yo que todo el tiempo estoy en no alerta. bajas la alerta. O sea, estás captando todo, estás poniendo la atención a todo a la vez. O sea, a mí me vas a decir algo, yo ya tengo la mano en el pecho. Ya sabes de, oye Marta, es que fíjate qué pasó yo. ¿Qué pasó? Ya, mano en el pecho, Sí. ya sabes, ya. O suena el teléfono a deshoras y ya. No, a ninguna deshora. Ya les conté que si a mí me hablan de mi casa, señora, ¿qué pasó? Yo ya, ¿qué pasó? Sí. Son los mecanismos del cerebro de la alerta que están encendidos todo el tiempo. Claro. A ver, es que vamos a hablar de dónde vive la depresión y la ansiedad, pero podemos dar algunos fun facts del cerebro. Sí, además justo porque hoy, 22 de julio, es el Día Mundial del Cerebro. O sea, hoy, digamos, se festeja al cerebro, ¿no? A ver, el cerebro es nada más y nada menos que como la pieza de ingeniería biológica más avanzada de la que tenemos conocimiento. O sea, el nivel de complejidad que tiene este órgano de 1,5 kilos es una locura. Datos así nada más para que se den una idea. El cerebro, por ejemplo, solo representa el 3% del peso del cuerpo, pero recibe el 30% de toda la sangre que bombea el corazón. Ajá. Y creo que esta es la más increíble. Son 80,000 millones de neuronas, entre 80 y 100,000 millones de neuronas, cada una con la capacidad de conectarse con 10,000 neuronas más. Y entonces esto genera más o menos un aproximado de 1 cuatrillón de conexiones. No, bueno. O sea, la capacidad de almacenamiento es infinita. Fíjense, el cerebro produce cantidad suficiente de energía para encender un foco, ¿no? Ay, chiquillo. Y bueno, parece poco, pero para el tamaño o para el nivel de procesamiento, imagínense ustedes una computadora con 100,000 millones de chips y que esos chips pudieran conectarse entre ellos y generar 1 cuatrillón de conexiones, necesitaría la energía que produce, por ejemplo, un reactor nuclear. Y yo puedo hacer esa misma capacidad de procesamiento con la energía que requiere un foco, ¿no? Entonces, y tiene la mayor cantidad de células a diferencia de cualquier otro órgano. O sea, en el cerebro hay más células de diferentes tipos que cualquier otro órgano complejo. No, ¿se quiere traumar? ¿A qué edad creen ustedes que el cerebro está completamente formado? A ver, pequeño Peter, contesta, tú que no has visto el guión. ¿A qué edad crees que el cerebro está completamente formado? Ajá. Como por ahí de los, no sé, como 14, 15 años. Ok. A ver, Memo, ¿a qué edad termina de formarse el cerebro? A ver, rápido, es rápido, ¿eh? 1 año. 1 año, muy bien. Y, doctor, ¿a qué edad se termina Nada de más formar el cerebro? Y nada menos que alrededor de los 25 años. ¿Ven? Tampoco cuenta. Ahora sí. O sea, su cerebro de ustedes dos todavía no jala. No, y ese es el problema, O sea, ¿no? que eso es traumante. Muy. Yo por eso siempre le decía a mis 5 hijos, no anden bebiendo ahorita. Exacto, metiéndose Totalmente. cosas Ya olvídase de antes de los 18, eso estaba fuera de discusión. No importa, aunque ya pasaban 18. Sí. Porque tu cerebro todavía no ha terminado de madurar, Exacto. ni a los 21. Tu cerebro no ha terminado de madurar. Bueno, hay estudios de eso, gente que toma antes de la prepa y lo vuelven a medir el IQ, hay disminución de los niveles de inteligencia. Oye, es que tiene un punto, Vivi. Es que por eso uno no debe de tomar ninguna decisión importante antes de los 25. Absolutamente. O sea, ¿cómo crees que a los 18 te preguntan que qué quieres ser toda tu vida? Totalmente. Si a los 18 uno es un imbécil. Totalmente. Sí. En los países anglosajones lo hacen mejor.
primero hacen el college y luego ya escogen las carreras un poco más tarde. Claro. Porque a los 18 años decir que voy a hacer el resto de mi vida, pues Bueno, Está muy, muy sí, a difícil. los 18 ya tienes que Yo elegir por eso, carrera. ¿sabes qué? No escogí ninguna. Entonces, hasta los 25 se termina de formar. totalmente sí. Y te voy a decir una cosa que quiero que expliques, que es fascinante. El combo entre la inmadurez del cerebro, la terminación de la maduración del córtex prefrontal. Exactamente. ¿Qué hace el córtex prefrontal y qué afecta al córtex prefrontal para tomar buenas decisiones? Totalmente. Y eso viene a colación con lo que vamos a hablar. Choro hoy. que también le eché a mis hijos. Sí, porque muchas de estas enfermedades, por ejemplo, ansiedad y depresión, en gran medida se localizan ahí, en el córtex prefrontal. ¿Sabes con qué amenazaba yo a mis hijos? Les decía, mira, tu córtex prefrontal no está todavía desarrollado. Así es. ¿Ok? Si a eso le echas encima, y ahí es donde se toman las decisiones racionales, esa es la parte racional del cerebro. Si encima de eso le metes alcohol o cualquier otra cosa, imagínate, un córtex prefrontal inmaduro. Y aparte, borracho por el alcohol que te acabas de Claro, meter, imagínate. ¿por qué crees que entonces agarras el coche borracho y vas y te estampas en el periférico? Y Pues porque no estás razonando bien. primeras causas de muerte en jóvenes, accidentes automovilísticos, la mayoría asociados a consumo de alcohol y sustancias. Pero yo, la verdad, honestamente, yo sí creo que debería de en México cambiarse la ley y que fuera el alcohol ilegal antes de los 21. Mínimo los 21, como Mínimo en los Estados 21, Unidos. como en Estados Unidos. Mínimo, o 100%. sea, y todavía ahí no estás todavía bien desarrollado, pero mínimo. 18 definitivamente es una locura, porque justamente tú no estás tomando buenas decisiones de por sí a esa edad. Y luego te intoxicas, no, pues sale mucho peor. Ok, ahí te va una cañona. Vamos a ver si ver. verdaderamente estudiaste en la carrera. ¿A qué velocidad Ok. viaja la información en el cerebro? Yo te digo, quítate, Sí. y en ese momento tú entendiste el comando Ajá. y ya te estás moviendo. A ver, Pues son casi 600 kilómetros por hora. ¿es broma? No, en serio, esa es la velocidad. ¿A cuánto despega un avión? ¿A 600 kilómetros por hora? Ahí Más o menos. ¿700 kilómetros por hora o a 400 o a La cuánto? velocidad crucero es de 900 kilómetros por hora de un avión, A 600 kilómetros por hora viaja la información al cerebro. más o menos. A ver, dime algo. Hola. Hola. Ya reaccionaste. ¿Ya? No, pero es que ni siquiera, es más, estás esperando la respuesta cuando ya tu cerebro ya lo Ya sabe. está procesando. Porque o sea, pensemos que es actividad eléctrica. Sí. O sea, en sentido estricto, muchas de las conexiones son eléctricas y la electricidad pues viaja a la velocidad de la luz. Es que no puedo creer. Es impresionante. El cerebro es impresionante. El cerebro Una es máquina impresionante. Y la maltratamos muchísimo. La maltratamos muchísimo porque, justo, fíjense, Día Internacional del Cerebro, y qué bueno que le damos este enfoque, porque de todas las enfermedades del cerebro, el 62% son enfermedades mentales del cerebro. O sea, de todas las enfermedades del cerebro, Sí. incluyendo tumores, Parkinson, Aneurismas. Sí. todo, Sí. el 60 y tantos % son mentales. Pero te digo una cosa, qué increíble que siendo ese el número, sigamos dudando que nuestro malestar emocional y psicológico Sí. sea irreal, Sí, que no exista. que no existe. Etéreo. O sea, ¿por qué, de verdad, por qué no cuestionamos al doctor cuando te dice, traes un reflujo galopante, entonces tómate este antiácido? Sí. Pero ¿por qué si un psiquiatra, que es el especialista en el cerebro y su disfunción mental, Sí. te dice, necesitas un ansiolítico y dices, ¿sabes qué? Mira, prefiero echarle ganas. O sea, ¿de qué No, hablas? Totalmente. Sobre todo porque hoy entendemos mucho mejor que hay alteraciones reales en el cerebro. A ver, O sea, en la ansiedad o en la depresión, por ejemplo, que se parecen mucho, tenemos dos cosas. Fallas en el funcionamiento de la corteza prefrontal, pero corteza prefrontal se divide en otras porciones. no, es que danos la fisiología. Ok. Aquí ya estamos en medicina un nivel 2, muy ¿eh? avanzado, Ya sí, estamos sí, en un sí, nivel vamos muy a ver avanzado, cuál. ¿estamos de acuerdo? Les voy a contar algo que les va a volar la cabeza. Y esto lo sé desde hace 24 años que empecé Bebemundo, que hacíamos toda la investigación para hacer artículos súper interesantes para la página. Y ahorita lo acabo de cotejar con el doctor. ¿Ustedes sabían que mecer a un niño es muy importante para regular la función neuronal de su cerebro? Sí. Sí, para el circuito del cerebro, en eso no estás equivocado, Memo. El primer año es muy importante de vida. No porque ahí se termine de desarrollar, pero
toda la organización del cerebro, toda la planificación ocurre en el primer año de vida. Y es necesario para que todos esos circuitos cerebrales se formen bien el movimiento. Entonces el mecido es muy importante. Ahora fíjate, a ver, venimos de los changos, ¿no? Entonces, ¿cómo traen los changuitos, las mamás chango a sus changuitos? Pegados. Y no están quietos, se están moviendo. O sea, el cerebro humano está diseñado para, de alguna forma, cablearse con base al movimiento. Entonces, dejar a un niñito inmóvil es lo peor que puedes hacer. Así como quietecito en su cunita sin cero movimiento, Para ¿no? que la próxima vez que alguien les diga, ya no lo cargue, se va a embrasilar, diles, No. le estoy ayudando a su cerebro a organizarse. Totalmente. Porque entre más mezcas a un niño y lo traigas en brazos y se mueva y en la cangurera y en la espalda y en el rebozo, el cerebro del niño está Organizándose. Más que mecerlo, esto que los rebozos, Sí, ahora sí. hay unos muy modernos, son buenísimos. porque Sí, entonces el niño hace porteo. todo contigo. Claro. Y entonces el niño está moviéndose. Bueno, y tenemos mucho contenido de eso, por cierto, en bebemundo.com, por si alguien quiere. Importantísimo, sí. Oigan, entonces nos quedamos en que si el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años y está atrás de tu frente, ahí Sí. está el córtex prefrontal, ¿ok? Sí. Nos ibas a dar una clase de neurofisiología para todos nosotros cuentavientes que ya estamos en medicina están en otro tercer nivel. semestre. Bueno, vamos Ok. a de todos modos hacerlo fácil. El córtex prefrontal se divide básicamente en 3 subzonas. ¿Dónde está cada una? Dorsal, que es la parte de hasta arriba, O sea, ¿de qué? de la parte de la que está pegada al cráneo. Ajá. La curvita de la curvita del cerebro. O pegada sea, al del cráneo. ojo para atrás. Del ojo para atrás Ajá. hasta la mitad del cerebro. Lo que está en el borde se llama corteza dorsal. Ajá. Lo Ok. que está en medio, o sea, en medio de los 2 hemisferios cerebrales, O sea, entre los ojos para atrás. pero hacia adentro. Ajá, en medio sí. de los 2 hemisferios, esa se llama corteza prefrontal medial. Y la que está justo arriba de la órbita ocular, o sea, arriba del ojo, es la orbitofrontal. Ajá. Entonces, dorsal, arriba, Ajá. orbital abajo y medial en medio. Ajá. Y cada una tiene sus funciones diferentes. Por ejemplo, la dorsal es con la que tomamos las decisiones más complejas. Planear, anticipar, medición del riesgo. Por eso es que los adolescentes, por ejemplo, que no tienen la corteza prefrontal, pero sobre todo la dorsal bien desarrollada, toman riesgos innecesarios, se comportan de maneras inapropiadas. Decisiones pésimas. Decisiones pésimas. Y decíamos que es un poco el tamaño de la corteza prefrontal de un humano de unos 13, entre los 13 y los 17 años, es del tamaño de un chimpancé. O sea, la corteza cerebral de un ser humano se parece mucho a la de un chimpancé a esa edad. Entonces, si tú ves un documental de chimpancés y después un grupo de adolescentes en el cine, no vas a ver mucha diferencia Sí, ya. entre unos y otros. El Se mueven en comportamiento grupo, hacen mucho contacto físico, ya sabes, como que juegan, pero se están medio jugando, Se peleando, empujan, se sí. empujan, huelen horrible además, esa es otra cosa, pero todos esos comportamientos como en manada, gregarios, de juego y a veces de juego pesado, son muy del chimpancé y son muy del adolescente también. Entonces, pues, no hay que tomarlo tan a pecho. Entonces, ese es el córtex dorsal. Ese es el córtex dorsal. Luego, el córtex medial tiene que ver con la motivación, con la voluntad, con las ganas de hacer cosas. Puta. Sí. Ajá. Hay personas incluso que tienen dañadas la corteza prefrontal medial, por ejemplo, por un tumor, y están totalmente apáticas y anedónicas, Fíjate, todo el tiempo ¿cómo? acostadas en una cama. Recuerdo mucho un caso que tuve de un paciente que tuvo un tumor, un meningioma, en medio del cerebro, y no hacía nada, estaba acostado todo el tiempo. Y le decía, ¿estás deprimido? No, yo de ánimo me siento perfecto, pero cero motivación. Y Oye, pero Buen espérame. punto. ¿Qué? Imagínate. Sí, o sea, sí, si sí. estás sin Corteza motivado, medial. O sea, vete a hacer un A ver. escáner para ver si tienes un tumor. Por eso, pero tú sí has visto gente que a lo mejor no tiene un tumor, pero que la depresión tiene que ver con su corteza medial. sí, es que la depresión tiene que ver con las 3 cortezas, la dorsal, la medial y la orbitaria. Ajá. Entonces, por eso en la depresión uno toma muy malas decisiones. Yo siempre le digo a mis pacientes, no tomes una decisión estando deprimido. ¿verdad? Yo tengo la frase preciosa para eso. No tomes decisiones permanentes basado en emociones temporales. Absolutamente, esa es muy buena frase. Y luego tiene la corteza medial está afectada, el paciente deprimido no tiene ánimo, no tiene ganas, está completamente apático, sin motivación para nada. Y luego está la tercera corteza, que es la orbital, que es la de abajo, que esa es la inhibición de impulsos. Entonces el paciente deprimido también está muy irritable, puede llegar a ser muy explosivo y puede estar y ser muy impulsivo. O sea, que no se controla. No se controla. O sea, puede ser el paciente que está todo el día aplatanado, pero lo buscan y lo encuentran. O sea, yo estoy deprimido, sí,
pero de repente alguien me dice algo que no me gusta y tengo una explosión mal a niveles insospechados, ¿no? Y eso también es depresión. Oye, pero estoy pensando mucho en los adolescentes, porque ves por un lado el adolescente, por un lado, pues tomando decisiones pobres, Sí, por otro lado, durmiendo mucho, lo puedes ver súper desmotivado sí. y eso será también parte de un proceso de inmadurez. Sí, hay que cuidar mucho ahí porque hay signos normales de la adolescencia con síntomas prefrontales, Sí. pero más porque se está desarrollando y todavía no está bien equilibrado. Entonces imagínate que crece más rápido la corteza dorsal, pero menos la medial. Entonces para fines prácticos tienes una cosa que se llama síndrome prefrontal medial, donde están apáticos, anedónicos y no se levantan de la cama, ¿no? Y están todo el día ahí metidos en el cuarto. Ajá. Porque su corteza medial todavía está chiquita, ¿no? Entonces tú ya ves a una persona del tamaño de un adulto, pero con el cerebrito de un niño. Entonces ese desfase Quiero en la llorar adolescencia... para siempre. Sí, ese desfase en la adolescencia es feo. A ver, y dame complicado. otra variable de que esté más grande el dorsal y... Por ejemplo, cuando está chiquito el orbitario, el orbitofrontal, el de abajo. El de los es impulsos. El de los impulsos. Entonces, Ajá. claro, es el típico que va al antro, el niño que va al antro. Entonces pasan y le pegan con un hombro sin querer y en su impulsividad va y lo empuja y la arma de tos y le lanza un golpe y entonces se mete en problemas porque Claro. no guardó esa impulsividad, ¿no? Entonces está completamente impulsivo porque su corteza inhibitoria Ajá. no está bien desarrollada. O le dices algo y te mienta la madre, ¿no? Sí. Oye, vente a comer. ¿Por qué me llamas a comer si estoy aquí? Sí, sí, unos ocupado? arranques. Unos arranques que dices, ¿qué onda, no? Eso es falta de madurez de la corteza orbitaria, que también es prefrontal. ¿Y el dorsal? Y el dorsal es justamente el que le dices, oye, pues mira, necesitamos que, pues yo qué sé, ahorres dinero, ¿no? Porque yo qué sé, necesito que yo te voy a dar tanto dinero al Sí. mes o a la semana y tú vas a ahorrar y yo ya no te voy a dar dinero. Tienes que planear, tienes que anticipar, tienes que calcular. Llega el mes y te dice, oye, me das dinero, oye, pero si quedamos en que yo te iba a dar Sí. solamente cada semana y no, pues ya se me acabó. ¿Y qué se te acabó? Y no se le acabó por maldoso, se le acabó porque realmente no pudo planificar bien qué hizo con su dinero. Porque ¿Sí me su explico? corteza prefrontal dorsal Totalmente, está totalmente. todavía inmadura. Oh, mamá y papá, estamos No se organizando. pueden No, organizar. no se pueden organizar. Estamos organizando el baile del fin de semestre y tenemos que llegue el fin de semestre y, oye, ¿y qué onda con el salón? No, pues no lo hiciste tú, no lo hiciste tú, no Pero hay yo salón. te voy a decir una cosa. A mí, te lo juro que no sabes cómo me da pesar los adultos jóvenes. Porque Sí. el sistema en el mundo te ha obligado a tomar decisiones cuando tú no estás listo para tomarlas. Estoy pensando en ustedes que a lo mejor están preocupados por sus hijos porque no terminan de decidir qué quieren estudiar, porque ya se metieron en una carrera y ya se salieron y ya se quieren cambiar, porque no terminan de estar satisfechos ni claros de lo que van a hacer, ni qué quieren ser, ni para dónde van a ir. Pero es que ¿cómo van a estar? Acorde a Si las su neurociencias, cerebro todavía está en el proceso de poder organizarse. Así es. Entonces, como papá te desquicia ver que no se organiza tu hijo, pero es que tu hijo no se puede organizar. Totalmente, no puede, neurológicamente no puede. O sea, te digo cómo los veo. Cuando hemos dado cursos, muchos en Bebemundo, por ejemplo, sobre el control de esfínteres. O sea, regañar a un niño que se hace pipí en la cama porque no ha podido dejar el pañal, es como regañar a un niño que está aprendiendo a caminar y se cae. Porque el control de esfínteres no depende de ellos. No se están haciendo pipí en la cama a las 3 de la mañana por mortificarte para que vayas a cambiar las sábanas. Entonces, muchas veces, muchos adultos jóvenes y chavos, no es que sean un desmadre. Es que no tienen la madurez, ni la organización, ni el control de impulsos, Sí, sí. ni, me falta la tercera, Ni la motivación, ni ni la la motivación voluntad. para hacer lo que tienen que hacer todavía. Totalmente. Digo, hay gente que lo logra antes, pero mucha gente no. Claro. O sea, neurológicamente, hablando neurobiológicamente, eso tendría que ocurrir hasta los 23, 24 años. Oye, Ahora, las tantita mujeres terminan compasión. antes, ¿eh? Las A mujeres ver, terminan ahora antes. hablemos de las mujeres. Las mujeres terminan de desarrollar el cerebro antes, como 5 años antes que los O varones. sea, 20, 21 ya estamos del otro lado. Sí, y por eso es que normalmente suelen buscar parejas como 5 años más grandes que ellas, porque mentalmente entonces están como al mismo nivel. Oye, pero ese es un tema evolutivo. Totalmente. Sí, porque fíjate, porque la mujer puede embarazarse prácticamente en la adolescencia. Entonces, probablemente eso requiere que su cerebro tenga esas capacidades, porque la crianza, pues imagínate cuánta planeación, cuánto control de impulsos, cuánta planificación, cuánta voluntad requiere. Entonces, parece que el cerebro de la mujer se prepara antes por
por fines de gestación, de reproducción. de reproducción. Pero sí. entonces, instintivamente las mujeres tendemos a buscar hombres mayores que nosotras, porque estás buscando cerebros De tu nivel. de tu nivel o tantito más arriba. Totalmente, sí, claro. sí. Sí, totalmente. Entonces, claro, se hace un hombre de tu edad, pues es un cuate, si tú tienes 20, pues estás saliendo con uno de 20, salir con uno de 15. Sí, Es salir con uno de O sea, 15, claro. Entonces, tú quieres buscas uno de 25 para que tenga 20 como tú, a nivel cerebral, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí, es mucho más rápido en las mujeres. Y el estrés al que sometes a un adulto joven cuando estás duro y dale con que escoge la carrera y ya no te vas a volver a cambiar, y si ya escogiste esta y te quedas, Sí. estás promoviendo que ocurran datos de ansiedad y depresión, porque entonces estás encendiendo otra área del cerebro bien importante, que es la amígdala. Que la amígdala no está en la corteza prefrontal, está abajo, parte de lo que se llaman las áreas abajo de la corteza, subcorticales. Uh-huh. Y esta la tienen hasta los perros, ¿no? O sea, es un área muy antigua, que cuando hay miedo o angustia se enciende. Uh-huh. Y fíjate qué increíble, en los humanos se enciende la amígdala y el trabajo de la corteza prefrontal es apagarla, es regularla. O sea, es inmediatamente regular esa activación. Cuando no está jalando bien, entonces la amígdala trabaja de manera desbocada, ¿no? Entonces tú corres como venadito al que, pues yo qué sé, le hiciste un ruido y pues el venado corre hasta, ¿no? Igual, entonces cuando tú estás hostilizando a un adulto joven y estás encendiendo su amígdala, como su prefrontal no está jalando bien, puedes inducir síntomas de ansiedad o depresión, que esa es la otra cosa que se ve. A ver, ¿y dónde viven la ansiedad y la depresión? Yo diría que en estas dos zonas, o sea, en la corteza cerebral, básicamente la prefrontal, en las tres, Uh-huh. dorsal, medial y orbitofrontal, y además en áreas más antiguas, como la amígdala, y otra corteza que se llama corteza de la ínsula, que es otra parte del cerebro que tiene que ver con la regulación de todas las sensaciones internas. O sea, fíjate que también qué padre. La ínsula es un área de la corteza cerebral que lleva toda la información corporal. Entonces la depresión se siente, ¿no? No sé, o sea, cuando uno está ansioso, sientes vacío en el estómago, sientes que se te seca la boca y esas sensaciones te sudan las manos. y esas sensaciones en parte las regula la ínsula. Entonces es como el mundo externo afecta tu cuerpo y cómo eso te afecta a ti también. O sea, cómo el malestar externo se traduce en malestar interno. Entonces yo diría que la ansiedad y la depresión viven ahí, en las cortezas prefrontales, en la amígdala. Ahora, fíjense qué interesante. Cuando tú te sientas enfrente de un psiquiatra, parte de su chamba es entender cómo te sientes. Pero me imagino, y ahorita si quieres hacemos el ejercicio, que mientras que tú estás escuchando lo que te dice el paciente, estás pensando en qué parte de la corteza prefrontal podría estar el problema, ¿no? ¿Lo hace? Sí, A realmente ver, sí. vamos a hacer una entrevista. Venga. Llego yo a tu consultorio, ¿cómo es? Y tú me vas a oír lo que yo te voy a contestar Sí. y tú le vas a decir a la audiencia ¿Dónde anda ese qué síntoma? estás pensando, ¿ok? Órale, va. Venga. Bueno, primero es, ¿qué te trae por aquí? O sea, ¿qué motiva el día de hoy? Pues fíjese, doctor, que yo vivo con una ansiedad permanente. Yo en la mañana estoy muy ansiosa, me despierto muy angustiada, tengo una prisa imparable, siempre tengo un sentido de urgencia y vivo muy estresada. ¿Y esta sensación a veces ocurre sin tener un evento claro que lo está ocasionando? Sí, no, siempre, o sea, siempre me siento así. Okay. Y siempre veo los eventos como si estuviera yo desde la casa de los sustos. Siempre veo el evento con una gran preocupación, con una gran angustia, con un gran estrés, como una montaña enfrente que hay que cruzar. Fíjate, ahí yo estoy pensando como en dos zonas. O yo, lo primero que dices, bueno, estoy diciendo, esta persona trae como, digo, no necesariamente así, pero como una hiperactividad en la amígdala. Uh-huh. O sea, las zonas de su cerebro encargadas de la alerta están todo el tiempo encendidas, de tal forma que aunque no haya un problema, está encendida la alarma. Uh-huh. Entonces la persona nadie entró a la casa a robar, pero la alarma está encendida. Y no depende de un estímulo, por eso la pregunta, no depende de que algo sucedió. Entonces veo una hiperactividad de zonas del cerebro que están eso. Uh-huh. Segundo, estoy viendo sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos son una mala interpretación de la realidad. Estoy viendo todo negativo. No estoy haciendo un análisis objetivo de las circunstancias. Todo lo estoy viendo mal. Y eso depende de la corteza dorsolateral prefrontal. Entonces la corteza dorsolateral prefrontal tiene que evaluar la realidad y ver qué tan razonable o no es. Si tú ves que esa evaluación no está siendo correcta, tienes una hiperactividad amigdalina con incremento de los
estados de alarma y de alerta. Y 2, tienes fallas en la interpretación de la realidad, que a nivel mental se conoce como sesgos cognitivos hacia lo negativo, traducido entonces como pensamientos negativos y catastróficos. Entonces yo estoy viendo ya 2 componentes muy relevantes. Y me falta un tercer punto, ¿Cuál? doctor. Estoy inventando, ya fíjese que no tengo muchas ganas de hacer muchas cosas. Ya las cosas que antes me daban ilusión y ganas y como entusiasmo y que me prendían, ya me da, no sé si la palabra correcta es flojera, pero tengo como poco interés. Ya prefiero como tratar de hacer lo menos que pueda hacer, tener la menos interacción con gente. Ya las ilusiones que no tenía antes ya no las tengo. Y yo te preguntaría, y además de eso llegas a sentirte a veces irritable, o sea, como enojada, como Sí, explosiva. muy contrariada Sí. y con muy baja tolerancia a la frustración. O sea, llegas a responder de maneras en que después te arrepientes. Sí. dices, Me puedo poner híjole. muy mal. Ya. Entonces ahí ya interrogué 2 componentes más. Ok. La corteza medial, que es motivación, que es ganas, energía, las ganas de hacer cosas, que nosotros le decimos abulia, o sea, la falta de ganas de. Y estoy viendo un componente orbitofrontal, dificultad para modular mis impulsos y dificultad para modular mis emociones. Entonces yo ya veo que es un cuadro importante porque tiene los 3 componentes, dorsolateral, medial y orbitofrontal. Y si eso lo aunas con la actividad de alarma que tienes todo el tiempo, ya tienes la hiperactividad en la amígdala. Entonces ya ves un cuadro depresivo bien puesto. Y entonces ahí tú ya sabes cómo me vas a medicar. Sí, porque tú categorizas los medicamentos. Si ves que tienes solo uno de los 3 componentes, por así decirlo, frontales, pues dirías los cuadros no son tan graves. Pero si ya tengo un cuadro dorsolateral, medial y orbitofrontal, tienes que usar un medicamento incisivo y potente y que te ayude rápido, porque eso se puede ir complicando más. Y se puede ir complicando más porque entonces eso te va a generar problemas en la realidad. Claro. O sea, si tú estás peleando por cosas que no existen, si todo el tiempo estás enojado, si tú estás evaluando de manera negativa o catastrófica la realidad, eso te va a empezar a meter ahora sí en problemas reales, ¿no? Que puede que ahorita no los haya, pero un cerebro que está disfuncionando, pues eventualmente va a hacer algo que además le va a generar una bronca, una deuda, un problema de pareja, una mala decisión, que solo va a abonar a tu depresión, ¿no? Entonces yo lo que les digo siempre es, ahorita tienes que ponerte en stand-by. O sea, en lo que el medicamento empieza a hacer efecto, que eso son 3-4 semanas, ponte en pausa. O sea, navega de muertito, ¿no? Sí. No tomes muchas decisiones, no hagas grandes cosas que puedan Claro. afectar el resto de tu vida. ¿Qué tal lo interesante? Bueno, El solo hecho de poder entender cómo funciona tu cerebro, yo creo que nos hace conscientes de todo lo que puede estar no funcionando tan bien. Y que a lo mejor lo que alguien de ustedes allá afuera esté sintiendo, que no te sientes bien, no te sientes motivado, no terminas de lograr organizarte, tienes poca estructura, o te sientes muy impulsivo o te sientes muy reactivo. Creo que después de esta explicación fisiológica de cómo funciona una minúscula parte del cerebro, que es el córtex prefrontal, Sí. nos deja muy claro lo fácil que es para muchos doctores ayudarte a sentirte mejor. Pues sí, la verdad relativamente sí. Y esto lo pudimos hacer sin ningún estudio de gabinete, Claro, que es lo interesante del cerebro. Al hígado no le puedes preguntar, ¿no? O sea, al Claro. hígado, oye, al cerebro sí. O sea, el cerebro te da muchas pistas con el simple hecho de hablar con él. qué increíble esta conversación contigo. Pablo es psiquiatra, pero es neurólogo y por ende es neurólogo psiquiatra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. O sea, he is the man with the plan. Oye, ¿tú das consulta? Sí, claro. Bueno, si alguien necesita a Pablo, Ahí o sea, estamos. corran antes de que se les llene la consulta. ¿Te buscan muchos cuentavientes? Muchísimo. A ver, cuenta. Me buscan muchísimo. ¿Sabes qué me han buscado muchísimo? ¿Te acuerdas de que programa fue como de la depresión atípica, de los síntomas no típicos de la Sí, sí, depresión? sí, No sobre sabes todo. qué cantidad de gente como que cayó en cuenta. Claro. Es decir, y sobre todo hombres, que las esposas les ponían el podcast y les decían, escuche esto por favor. Y ya venían, pues ¿Y ellos qué ya te venían con decían? las orejas A ver, agachadas. cuenta historia. Pues sí, me decían, oye doctor, la verdad, yo
Desde hace mucho mi esposa me estaba diciendo que me veía deprimido. Yo, por supuesto, no me sentía deprimido porque no me sentía ni triste, ni sensible, ni nada. Pero escuché después el podcast y resulta que tal vez sí estoy deprimido. Porque sí estoy enojado todo el día, porque sí estoy irritable todo el día, porque sí tengo baja energía, duermo mal, etc, etc, etc. Y me dio mucho gusto porque creo que es lo padre de estas cosas, ¿no? Es hacer conciencia de estas enfermedades. Bueno, normalizarlas. Eso es lo que hacemos todos los días en este programa, educarnos todos, aprender todos para poder tomar muchas mejores decisiones. Me encanta así. Vamos a hacer un video espectacular de esta conversación que acabamos de tener para subirla en Instagram, pero sepan que también es responsabilidad de todos ustedes rolarlo, o sea, rolar esta información con la gente que conocen, porque entre más gente sepa lo que le está pasando, pues más gente curada, o por lo menos en vías de curarse. Sí. Porque muchas veces no puedes tomar una mejor decisión porque ni siquiera sabes lo que te está pasando. Y aparte que sepan que los programas los grabamos casi todos en video y los subimos en mi canal de YouTube, que la verdad es que hago un trabajo muy pobre yo promoviendo ese canal de YouTube, pero subimos muchísimo de las conversaciones que tenemos en audio, en video, en YouTube, y ahí lo pueden ver. Y de todos modos, extractos de las conversaciones están en mi Instagram. Si no me siguen en Instagram, tienen que seguirme porque aparte de que posteamos alegrías y babosadas, posteamos cosas bien importantes que le ayudan a mucha gente a cambiar su vida. Saben que soy Marta de Baile en Instagram, pero igualmente está el Instagram de Pablo, que es Psiquiatría LRS. Igualmente en Twitter, igualmente en web, es psiquiatrialrs.com. Y el teléfono del consultorio de Pablo es 55 15 45 42 40. Me fascina hablar contigo. Pues ya solo hablemos de esto, ¿no? Claro. De lo fascinante que es el cerebro. Encantado. ¿Te puedo hacer un encargo? Claro. Venga. ¿Dónde vive el amor? Wow. ¿Dónde vive el amor? Lo preparamos. ¿Dónde vive la... Mira, se me puso la piel chinita. Sí hay dónde. ¿Dónde vive el Involucra amor? más áreas. ¿Cómo nace? Y luego, ¿cómo se acabó? No sabemos cómo pasó, pero se acabó. Sí. Gracias, Pablo. Un placer tenerte acá.